interesante y tan relevante, ¿no? Vamos a ver por qué es tan así. Hemos titulado Caminar del rencor al perdón, porque justamente lo que les voy a invitar a hacer en esta tarde es esto: un camino desde un estado a otro, pasando por algunos pasos particulares que nos ayudan a llevar este proceso. Pero como siempre, vamos a iniciar esta sesión, como hemos hecho en todas las ocasiones, con Jesús y a partir de Jesús. Y vamos a recordar un pasaje en el cual Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Y por providencia de Dios, justamente el texto que hoy día celebramos en la misa nos llega muy bien para el tema que vamos a tocar el día de hoy, y es lo que les voy a compartir ahora. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el primer trozo de este Evangelio, Jesús nos dice: perdonen y serán perdonados. Vamos a tratar de ahondar en esta sesión sobre qué significa este acto de perdonar. Este acto que es mucho más, un poquito más complicado de lo que nosotros pensamos muchas veces, de que solamente disculpar, que solamente olvidar. El verdadero perdón, el perdón que sana, que es el perdón que nos interesa, es bastante más profundo que solamente olvidar, que solamente disculpar. Tiene que ver un poco con lo que también aconseja aquí Jesús, de mirar la viga que tenemos en nuestros propios ojos antes de criticar al hermano, porque a veces no perdonamos porque creemos que el problema está en el otro actuó mal, el otro está mal, el otro está incorrecto, yo estoy bien. ¿Será tan cierto en todas las veces? A veces cuando hay conflicto siempre hay participación de dos. Entonces es interesante cómo esta pedagogía de Jesús nos invita a que en el ambiente de nuestras relaciones entre nosotros sepamos también tener esta lucidez espiritual para darnos cuenta hasta dónde estoy fallando yo, hasta dónde está fallando el hermano. Entonces quedémonos con este fragmento, con esta enseñanza de Jesús en el corazón, y entremos entonces al tema que nos convoca. El perdón. Sí. En pocas palabras, ¿qué es lo que ustedes consideran como perdón? ¿Qué es el perdón para ustedes? ¿Una persona quisiera dar alguna opinión, alguna idea? Cuando vemos esta palabra, ¿qué nos aparece en la mente o en el corazón? Misericordia. Ya, ¿tiene relación con la misericordia? Yo creo que es un acto consciente de algo que a mí me ha dolido y que yo estoy dispuesta como a superarlo, como a decirle al otro que aunque me duele igual, aunque tenga todavía cosas, pero yo hago un acto voluntario de acción hacia el otro personal. Muy bien. Interesante muchas cosas que han mencionado, ¿no? Este acto de la voluntad, ¿no? De la que yo percibo, me doy cuenta que algo me duele, pero quiero subsanarlo. Está bien. ¿Sí? Yo creo que perdón es un acto de amor hacia el prójimo. Ya. Estupendo.
Ahí está agregado otras cosas. Hay voluntad, hay amor también en el acto de perdonar. Muy bien. Pero yo creo que es un acto del corazón. Porque uno puede perdonar como de la boca, pero el verdadero perdón es algo más profundo. Entonces hay un verdadero perdón y hay un perdón superficial. Interesante. Muy bien. Comprensión también. ¿Ya? Ponerse en el lugar del otro y entender por qué tal vez falló y uno igual, o sea. Sí. Tiene que ver también con la comprensión, ¿no? ¿Alguna otra idea? Humildad también. Ah, ¿por qué De crees? repente el orgullo no deja que uno perdone. Entonces como que tiene que tener como una actitud de humildad, de reconocer, dejar de lado mi orgullo para poder perdonar, para poder entenderlo, para poder, como decían, comprender, para realmente, si tengo cariño, si es por amor, creo que tiene que más como, no sé, muy relacionado como con ser un poco como humilde, como dejar de lado mi orgullo, mi soberbia. El que perdona tiene que ser Sí, humilde. el que perdona. Muy bien, me da la impresión de que vamos a sacar harto provecho de lo que les tenemos preparado. Para hablar un poquito de qué es el perdón, vamos a utilizar un método que a ustedes a veces no les gusta mucho, que es ¿qué no es el perdón? Ustedes siempre dicen, pero padre, usted siempre dice lo que no hay que hacer y nos descorazona. Pero bueno, es que a veces hay un método pedagógico también que uno ve mejor lo que las cosas son cuando mira lo que no son. Entonces, ¿qué no es el perdón? El perdón no es olvidar que hemos sido ofendidos. Esto es muy interesante porque hay una frase muy popular que creo que la dijo Gandhi o no sé quién la dijo, que dice que olvidar es perdonar. Entonces, uno realmente ha perdonado cuando ya se olvidó de la falta, como que la falta ya no le hace daño, la recuerda y no pasa nada. Puede ser, pero ese llegar a olvidar en el sentido de recordar sin dolor es algo que demora un montón de tiempo y muchas veces si nosotros la dejamos pasivamente en el tiempo es algo que no ocurre nunca. No se puede en realidad perdonar olvidando, porque si no hay algo que recordar, no hay nada que perdonar, porque si tú olvidaste, entonces ¿qué vas a perdonar? No hay falta, ¿no es cierto? Entonces perdonar no es solamente olvidar la ofensa que me hicieron. Hay que, como decía alguien por ahí, traerla a la memoria, hacer consciente del dolor que me causó esa ofensa que me hicieron, y una vez que soy consciente de ese dolor, puedo perdonar. Yo no puedo lavar una mancha si no hay mancha, ¿no es cierto? Gasto detergente por las puras ganas. Tengo que hacer presente que hay algo que me dolió, algo que me hizo daño en algún momento, y a partir de eso yo puedo hacer un proceso de perdón. Perdonar no es negar la ofensa, no es, no te preocupes, si no me hizo nada, no, sí. Un caso práctico que me pasó el otro día, ¿no? Conversando con un amigo extranjero, me decía que tuvo un altercado con una persona en el metro, y que al final la persona, en su acto de enojo, le dijo, ¿por qué no vas y te devuelves a tu país? Y mi amigo dijo que en ese momento, bueno, como ya soy un poquito resistente a esas cosas, solo le sonreí y seguí adelante. Y no le dije nada, porque en realidad no me afectó, no me hace nada. Pero después igual subió el episodio a sus redes sociales. Entonces yo me decía en mi interior, pues no dije en su momento, bueno, si realmente no te hubiera dolido como tú dices, no lo habías dicho, ¿no? Entonces, no es necesario, o el perdón no significa negar. Nuevamente, es importante reconocer que algo me dolió de alguna forma y a partir de eso puedo hacer proceso. Después, el perdón no es un sentimiento, no es como el amor, no es como la tristeza. Esto tira por tierra ese argumento de que voy a perdonarlo cuando lo sienta. Toma asiento y espera que llegue el sentimiento de perdonar, porque no ocurre de esa manera, ¿sí? Entonces no pasa eso de que perdonarse a sí mismo. No se ocurre, pero en el sentido de que no es un sentimiento, hace referencia a que es algo que uno lo trabaja, uno que hace un proceso para perdonar. Y uno perfectamente puede perdonarse a sí mismo, es un trabajo personal también, pero no es algo como que
que llega o como que se siente o como que es externo a mí, sino que es algo que yo voy construyendo. Y eso es una idea muy importante y quiero destacar a partir de este no ser, de que el perdón es un proceso que vamos armando. Y por eso puse al principio como título que es un camino. El camino no es un camino pasivo, un camino donde me llevan en carroza, sino un camino donde yo tengo que ir avanzando con mis pies. Luego, por ahí alguien dijo una verdad muy cierta, que es un acto de la voluntad. Yo elijo perdonar, yo hago el proceso de perdonar, pero no es solamente un acto de la voluntad y mucho menos una imposición. O sea, no está como esta típica escena de profesora con los niños chicos, que cuando los alumnos se han peleado, los trae para acá y ya, ahora ustedes se van a perdonar, ¿ya? Y van a ser buenos amigos de aquí en adelante. O sea, ahí Pedrito y Juanito se dan la mano, pero para que la profesora no la siga retando, ¿no es cierto? ¿Habrá verdadero perdón, verdadera reconciliación en ese ámbito? No, claramente. Uno lo ve un poquito caricaturizado en los niños, pero también muchas veces entre los adultos se dan dinámicas un poquito infantiles así, ¿no? Como que tal vez no es la profesora en el colegio, pero sí es el jefe en el trabajo, como que nosotros somos equipo, tenemos que caminar para adelante, si estamos peleados entre nosotros no podemos avanzar. Sí, es cierto, pero no es solamente una cosa superficial, como se dijo por ahí, de nos damos la mano y no, aquí no ha pasado nada. Hay que hacer un trabajo también ahí en ese equipo, ¿no? Pero, padre, Sí. no es bueno también enseñando que el chico perdonar aunque no haya ese sentimiento, para que aprendan a perdonar. Exactamente, pero lo que hay que hacer es, como usted bien dijo, educar el perdón. No es solamente, no solamente un perdón que sea desde fuera. Por ejemplo, tenemos que perdonar porque si no Dios se enoja, o porque Jesús lo manda. Es cierto, a Dios le gusta que nosotros nos perdonemos, nos reconciliemos, limemos nuestras perezas. Pero ¿por qué a Dios le gusta eso? ¿Por qué es bueno perdonarse? Entonces, ese por qué es el que hay que enseñar a los niños. Hemos peleado, o sea, Juanito y Pedrito han peleado, ustedes se agarran a combo o pelean por algún juguete, etc. Entonces, hay que saber que no es bueno vivir con pelea o enojado, ¿no? Porque, y también es bueno, dentro de la educación de la emoción de los niños, preguntarle al niño en su pensamiento: ¿tú te sientes bien ahora? ¿Estás contento así como estás? Generalmente el niño, si nosotros le ayudamos a reconocer que está enojado, que está peleado, va a decir: no me gusta estar así, no me gusta estar enojado. Entonces, enseñarle que darle la mano al hermano o al compañero de curso es algo que me ayuda a quitarse esa rabia de encima, ¿no? A quitarse esa pena, esa tristeza. Y efectivamente así uno va educando las emociones del niño y va enseñándole la importancia del perdón, ¿no? Y también hay que sacarse un poquito la idea de la mente, especialmente de los niños en etapa escolar, de que los niños no entienden, porque uno pierde el tiempo explicándole las cosas, ¿no? Efectivamente los niños ya en la edad escolar especialmente ya entienden mucho de lo que les pasa, y una ayuda muy importante para su propio crecimiento y desarrollo psicológico y personal es enseñarles a reconocer sus sentimientos. Lo que tú tienes ahora es pena, lo que tú tienes ahora es rabia, etc. Porque así el niño aprende a conocerse y después les enseñamos a nosotros a manejar sus propias emociones, ¿no? Y después no son unos adolescentes descontrolados o que necesitan demasiado el apoyo externo para la contención. Pero ojalá, especialmente con los niños, no ser demasiado directivo, sino también, dentro de lo que se puede, enseñar, educar en el manejo emocional. Eso requeriría otro día. No, pero ¿qué iba a decir usted? ¿Sí? Eso no le preguntar. No, está bien. El perdón no es solo disculpar al ofensor. No es lo mismo disculpar que perdonar. Disculpar es, en el fondo, como dice la palabra, sacarle la culpa al otro. A veces, incluso muchas veces, es justificar al otro, ¿no? La típica disculpa que uno escucha es la de la mujer maltratada, por ejemplo, en el matrimonio o en la familia, ¿no? Entonces, recibe un golpe y ¿qué es lo que ocurre? No, lo que pasa es que esta semana ha sido difícil para él.
yo lo hice enojar, o incluso mujeres ya, las mujeres de ahora no lo piensan tanto, pero yo lo he escuchado a mujeres de 40 años para arriba, como especialmente en situaciones más rurales, bueno, yo soy su señora, está en su derecho de corregirme. Entonces, esas son disculpas que, claro, como que refrendan a veces el comportamiento ofensivo del otro, y no es algo que realmente sea un perdón sanante, ¿no? Esta es también otra cosa. El perdonar no es renunciar a mis derechos. A veces, especialmente cuando se da una rencilla o un problema que implica delito o acciones judiciales, alguien puede creer que perdonar es, ya, lo dejamos hasta aquí, nos vamos a la buena. A veces sí, hay una acción que requiere la intromisión o el ejercicio de la justicia. No denunciar a la persona para perdonar, en realidad es hacer una falta a la justicia. Porque si una persona cometió un delito, cometió una cosa que amerita una pena, lo justo es que esa persona pague lo que corresponde con la sociedad y con la persona ofendida. Entonces, no debería considerarse un acto de perdón el no dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer, porque para eso está. La misma cosa con casos terribles como el abuso sexual dentro de la familia o cualquier situación. Alguna mamá o algún papá puede decirle, ya, pero usted, no perdonemos al tío, tuvo un desliz, una debilidad, dejemos la cosa. No, si el tío o quien sea cometió un abuso sexual contra un menor, eso tiene que ser pagado porque es un delito y una falta grave, ¿no? Etcétera. Esto también es otro error frecuente sobre el perdón. Borrón y cuenta nueva. Exactamente, borrón y cuenta nueva. Cuando ocurre una ofensa en una relación interpersonal, y tiene mucho que ver con lo de arriba, con lo que el perdón no es olvidar o el perdón no es negar. Si ocurrió algún altercado más o menos severo en una relación interpersonal, es difícil que esa relación sea idéntica a lo que era antes de ese altercado o de ese conflicto. Lo que debiera ocurrir dentro de esa relación es que este problema de conflicto sea resuelto de forma, ¿no es cierto?, asertiva, conversada, etc. Y que la relación cambie después de este evento y cambie para mejor. No sé si ustedes convendrán conmigo que las mejores amistades son aquellas con las que no hemos peleado, no hemos agarrado el moño, pero después logramos seguir siendo amigos porque el cariño o el amor entre las personas es mayor que el conflicto. Y muchas veces las amistades o las relaciones familiares más fuertes son justamente las que han pasado por escollos, las que han pasado por problemas, ¿no? Porque han logrado hacer este ejercicio de maduración, de sentarse, de mirarse, de ser humildes, de ser realistas, ¿no es cierto? Y ya no es una relación tan idealizada donde mi amigo es la mejor persona del mundo porque nunca me he peleado con él, sino que, por el contrario, mi amigo es la mejor persona del mundo porque me conoce mis yayitas, mis faltas, mis errores, y aún así me ha perdonado y me ha seguido queriendo. O incluso vamos a ver hacia el final de esta presentación de que a veces la ofensa puede haber sido tan intensa que en realidad lo más sano para mí y para la otra persona es dejar esta relación hasta aquí y continuar cada uno por su lado. Entonces esto quiere decir que perdonar no es necesariamente volver a estar tal cual como si aquí no ha pasado nada, como decía ese reglamento, ¿no? Y finalmente el perdón no es resignarse, no es como, bueno, la vida es así, no hay nada que hacer, las cosas son como son. No. Hay que tener cuidado con esta visión de la vida. Yo diría que incluso hay que ser aún más cuidadoso cuando la cristianizamos, cuando decimos, no, esta es la resignación cristiana, no, el Señor lo quiere así, no, el Señor sabrá. De acuerdo, uno sabe que dentro de la complejidad de la vida y del misterio de la vida, nosotros no tenemos todas las claridades de lo que el Señor define, ¿no es cierto?, para nuestra vida. Puede venir momentos dolorosos, pueden venir enfermedades, esto lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Y efectivamente el Señor sabe lo que hace en cada uno de nuestra vida o en cada uno de nuestros momentos, pero por favor, no le echemos la culpa a Dios de nuestra desgracia, porque Dios no quiere que sus hijos
sufran sin sentido, no quiere el dolor, no quiere la muerte, no quiere el pecado por ningún motivo. Esto es justamente todo lo anti-Dios. Entonces hay que tener cuidado con justificar a veces lo que no queremos enfrentar con la postura de la resignación. ¿Ah? Estará de Dios. Será, no hay que hacer. Ya vamos para el otro lado para que no se me angustie tanto. ¿Qué sí es perdonar? Es el resultado de un proceso. Esto lo he dicho hasta cansancio y lo vamos a ver a lo largo de toda esta presentación. Y que depende mucho de la etapa del desarrollo personal. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta de aquí de la amiga, es distinto perdonar a nivel de los niños, a nivel de los adolescentes, a nivel de los adultos. Porque hay distintas maneras de ver el mundo, hay distintos niveles de control emocional, etc. Entonces, a cada nivel de desarrollo hay una forma de perdonar. Involucra todas las facultades de la persona. Cuando yo estoy perdonando, es una cosa del corazón, alguien por ahí lo dijo. Sí, es una cosa de la emoción, pero también es una cosa del intelecto, una cosa que yo tengo que darle vuelta en mi cabeza, que yo tengo que elegir las palabras con las cuales me voy a dirigir a la otra persona. ¿Ah? Tiene que ver con la facultad del intelecto, de las emociones, de la memoria. Todo el ser está implicado en el acto de perdonar. Tiene mucho que ver con la emocionalidad, pero no es solo del corazón. Y es un proceso, pero hay que ver que hay procesos como hay personas. Hay que tener cuidado con muchos libritos de autoayuda o a veces estas personas de YouTube que dan como los tips para perdonar. Pueden ayudar, ciertamente. Incluso yo ahora les voy a dar algunos tips para perdonar. Yo estaría como haciéndome la guerra yo solo. Pero si bien hay procesos que, como hay personas, también hay algunos hitos comunes o particulares que se pueden repetir y que pueden ayudar a hacer el proceso. Este otro punto también es muy importante y refrenda lo que aquí usted decía, ¿no? Perdonar es un encuentro entre iguales que quieren conversar y quieren subsanar una situación conflictiva. Y mirar al otro como igual requiere mucha humildad y mucha fuerza de voluntad. Porque ¿cuál es el problema? A veces el perdón no logra concretarse porque se coloca el ofendido en la posición de arriba, de yo magnánimo voy a perdonarte, y el ofensor queda abajo en una situación desequilibrada, donde incluso el perdón no se da, porque muchas veces el sentirse perdonado es para el perdonado una situación humillante, ¿no? Como yo tengo que humillarme delante de ti para que tú me perdones. Entonces, la persona que, como decía aquí la señora, cuando es suficientemente orgullosa, no se va a someter a que el otro me conceda su perdón, ¿no? Entonces, requiere mucha humildad, tanto del ofensor como del ofendido. Cuando nos sentamos a conversar sentados al mismo nivel y hablándonos de tú a tú, hablándonos a los ojos, ahí se puede armar un perdón mucho más auténtico y mucho más sincero que el perdón asimétrico. Esto ya lo hemos conversado, el perdón que no sirve para nada, el perdón voluntarista o el perdón obligado. El perdón voluntarista es el que se basa solamente en el criterio de que es un acto de voluntad. Yo elijo perdonarte, o incluso sin sentirlo mucho, sin haber hecho mucho proceso, ya, te perdono porque hay que perdonar, porque el Señor dice que hay que perdonar, o porque ya, para que estés tranquilo te perdono. Ese perdón rápido tampoco es un perdón que realmente es sanante, como lo que nosotros buscamos. ¿Para qué perdonar? Dentro de todo lo que podríamos cavilar o decir sobre esta actitud, es porque básicamente, desde la mirada de la fe, es un camino de santidad. Permite que dentro de una relación humana que está fracturada o entorpecida por algún problema conflictivo, vuelva a fluir entre esas personas el amor de Dios. Nos permite asemejarnos a Dios, que perdona por excelencia. Y tiene que ver un poquito con lo que ustedes mismos han dicho. Es un acto de la voluntad el perdonar, pero es un acto que necesita además amor.
Por eso no solamente basta la voluntad para perdonar, se necesita que esté el motor del amor. No se puede perdonar sin amar. Perdonar es también un acto de amor. Permite que fluya el amor de Dios, que es el principal perdonador. Incluso cuando nosotros perdonamos, no somos nosotros en verdad los que perdonamos, sino que Dios es el que está perdonando a través de nosotros también al otro. Ojo, porque el otro cuando me ofendió a mí, no solo me ofendió a mí, ofendió también a Dios con esa actitud. Entonces cuando yo estoy perdonándolo yo a Él, pero también estoy perdonando que Dios a través de mí perdone al que me ofende. Estoy adelantando lo que vamos a abordar más adelante, pero es interesante verlo desde ya. Y en tanto el camino de santidad, el perdón es camino de salud integral también. Porque cuando yo perdono al otro, hay un alivio psicológico, ¿no? Ya no hay tanta tensión entre esa persona y yo. Hay un alivio espiritual, ¿cierto? Que me siento en paz con el otro, me siento con más facilidad en paz con Dios, porque no hay algo que esté ahí enturbiando, molestando mi vida espiritual. Hay salud relacional, casi de cajón, y hay salud corporal también, porque cuántas veces esta tensión que nos causa estar en conflicto con los otros no la somatizamos, que el dolor de cabeza, que el colon irritable, que el insomnio en la noche. Entonces, una vez que perdonamos, que logramos bajar las revoluciones, que logramos restablecer esta relación con el otro o resolver un problema particular, todo se va a resolver. Por eso el perdón verdadero es un perdón sano. ¿De acuerdo? Y ahora, el resto de la presentación se basa mucho en el trabajo de este hombre que tenemos aquí en la diapositiva. Es un sacerdote canadiense de la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada, que ya pasó a la casa del Padre, pero que fue teólogo, pedagogo y doctor en psicología. Y él trabajó mucho el tema del perdón, y el libro en el que me voy a basar es este que está aquí referenciado, se llama Cómo perdonar, perdonar para sanar y sanar para perdonar. No sé si está en Chile, yo leí una edición traída del extranjero, pero si a alguno le interesa, yo creo que además que lo venden por internet. Pero bueno, ¿y qué es lo interesante de este autor? Que él escribió una lista o un proceso de 12 pasos para el perdón auténtico. Y si bien es teólogo, doctor en psicología, etc., no lo hizo solamente desde la teoría, sino que lo escribió desde su propia experiencia de vida personal y religiosa, de cosas que le habían ocurrido a él con sus propios cohermanos de comunidad, y cómo ahí se fue dando cuenta de los pasos que había que seguir para lograr un perdón auténtico, un perdón sano. Y esto es lo que vamos a ver en lo que resta de la presentación. Son 12 pasos, vamos por el primero. El primero dice, para empezar a perdonar, no hay que vengarse y hay que hacer que cesen los gestos ofensivos. ¿Qué decía el Chavo del 8 sobre la venganza? Mata el alma y la envenena. Muy bien, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Vamos a ver por qué. Primero, cuando nosotros estamos pensando en vengarnos, estamos enfocados en el pasado y estamos gastando energía psíquica y hasta corporal en pensar en la ofensa que me hicieron y cómo voy a vengarme de esta persona. Entonces ya estamos malgastando energía psíquica y corporal en algo del pasado. No nos proyectamos hacia el futuro y vivimos mal el presente. Reaviva la herida al recordarla sin cesar y te quita la paz. Es como estar hurgándose la herida todo el rato. Ciertamente no se puede vivir así uno tranquilo. Te obliga a imitar a tu ofensor y a tu ofensor a seguir ofendiéndote. Es la tan conocida espiral interminable de la venganza. Me ofendieron, yo ofendo de vuelta, el otro se quiere vengar, me ofende de vuelta y así nunca terminar de ir para allá y para acá. Esto también es bastante como perverso un poquito, ¿no? Dice, te hace utilizar el sufrimiento ajeno para aliviarte. Yo, cuando veo al otro caído y reventado en el piso, me siento contento. Complicado. Fíjate a dónde te ha llevado el sentimiento de querer ver al otro sufrir porque me hizo sufrir a mí primero.
te convierte en juez, ¿no es cierto? Porque yo decido, incluso he decidido una pena contra el que me ofendió. Pero hay que tener cuidado, cuando nosotros somos jueces de los demás, ese mismo juicio se puede volver contra nosotros. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ojo, porque con la vara con la que tú mides será medido también. Lo acaba de decir en el Evangelio que compartimos al principio. No juzguen, ojo, no se pongan ustedes a hacer el trabajo de Dios sin ser Dios. Te hace vivir en ascuas, en tensión, porque si tú te vengaste, vas a estar esperando qué es lo que va a hacer el otro. ¿Cómo se va a vengar ahora? Un poquito, porque estamos viviendo esta espiral interminable de la venganza. Fomenta resentimiento, hostilidad, cólera y que genera estrés. Entonces, ¿se puede vivir tranquilo así? Mata el alma y la envenena. Ahora, también, ¿por qué hay que hacer que cesen los gestos ofensivos? Porque es difícil o imposible, yo diría, perdonar si no cesan las ofensas entre una y otra parte. O sea, la primera cosa básica para perdonar es tú para de ofenderme, yo paro de ofenderte de vuelta. Si no, no se puede. Y nuevamente recurrir a esta idea interesante de que recurrir a la justicia, en los casos que la justicia tiene que intervenir, no es venganza, es justicia, es lo que debe ocurrir. Base, ¿Sí? Ahí no se puede perdonar si las ofensas persisten. A veces no es posible el diálogo, eso implica un acuerdo, algún tipo de acuerdo o de nuevos principios, o de abordar el tema con la otra persona, ofensor ofendido. ¿Qué sucede cuando eso no ocurre? ¿Cómo absorbes el nivel de perdón hacia la otra persona? Sí, bien interesante, porque aquí estamos presuponiendo que la otra persona aceptó dejar de ofender. Entonces, ¿qué hacemos cuando la otra persona no quiere ofender, quiere persistir en su ofensa? O al revés, cuando la persona ofendida ni siquiera se ha dado cuenta de los gestos ofensivos, como lo que decías de la señora que la golpea, ni siquiera se da cuenta que la media golpiza es un gesto ofensivo, claro, y no es capaz ni siquiera de plantearlo como gesto ofensivo, que cese ese gesto ofensivo. Lo vamos a ir viendo a lo largo de los otros pasos, ¿no? De qué hacer, porque en el fondo uno cree que el perdón, nuevamente, es un acto de la voluntad de la persona ofendida, pero no, este proceso hay que vivirlo necesariamente con el ofensor, porque si no, ¿qué estamos reconciliando? ¿Qué relación nueva estamos creando? Las relaciones son mínimo de dos. Entonces, claro. Que pueden haber otros terceros ayudando. Exactamente, otros terceros ayudando, pero claro, es nuevamente, no es el perdón condescendiente de arriba para abajo, yo te perdono, no, es una relación que se da entre dos. Entonces, es complicado y por eso dice que no se puede perdonar si las ofensas persisten, porque si la otra persona insiste en que no, tú me caes mal y voy a ofenderte hasta que te vea caer. En realidad, no sabría decirte si en ese caso uno podría establecer una relación de perdón. Tal vez. Sí, vamos a ver más adelante que a veces ocurre que la persona que te ofendió o se va del país o se aleja o incluso hasta fallece y no se ha logrado ocurrir este proceso de perdonar. Pero sí, en esas situaciones puede uno hacer lo que se llaman perdones vicarios o incluso los que tenemos fe, ayudar a que Dios perdone o reconvenga esa relación. ¿Sí? Base, pensando en esto, recurrir a la justicia y la venganza y en lo que somos católicos, que muchas veces confundimos lo que es justicia también con la misericordia, viendo la diferencia, si lo podéis como desarrollar. Sí. Que ese es lo mal entendemos. Sí, a veces, especialmente mirando a cómo Jesús nos presentó al Padre, a veces podemos tener el peligro de como que correr todas las fichas, digamos, hacia el pensamiento de que Dios es todo misericordia, que lo perdona todo y que lo tolera todo. Y en cierta manera es cierto, Dios es todo misericordia, es un océano infinito de misericordia capaz de acoger el pecador, de perdonar nuestros pecados, pero está la sensación o el sentido de pecado en Dios. O sea, Dios rechaza el pecado. O sea, lo puede perdonar, pero nunca lo acepta, nunca lo desea ni lo tolera. Sino que Dios, si bien perdona, pero también exige.
¿cierto? Jesús también, uno puede ver muchas veces en el Evangelio donde es bastante duro en condenar a los fariseos que son hipócritas, a los que quieren, por ejemplo, apedrear a la mujer adúltera, siendo que ellos mismos no reconocen su pecado. Hay tantas situaciones en las cuales Jesús es claro sobre las cosas que son y con las cosas que no son, contra los que no son caritativos, en el fondo, etc., ¿no? Entonces, es interesante ver cómo Dios es misericordioso, Dios perdona, pero también Dios es un Dios que exige. Dios no es un abuelito bonachón que no, mijito, venga para acá, sí, yo le perdono todo. Es también un Dios que exige y que Dios nos juzgará al momento de que nos corresponda en el amor, ¿verdad? Tú has amado como yo te pedí, tú has vivido, tú aprovechaste tus talentos como yo te pedí, o como yo te indiqué. Entonces sí, es buena la pregunta porque nos ayuda a ser también equilibrados en nuestra visión de Dios y en cómo nos relacionamos con Él. Y es muy importante porque también como nosotros miremos cómo perdona Dios, es como vamos a perdonar nosotros. Dijimos en la diapositiva anterior de que nosotros, cuando nosotros perdonamos, estamos imitando en parte a Dios. Entonces, tiene que ver mucho con cómo yo siento y he tenido experiencias de Dios perdonador. También depende mucho de nuestra propia experiencia, de sentirnos pecadores, de hacer penitencia, de acudir al sacramento de la reconciliación, etc. ¿Usted había levantado la mano? ¿Quería decir algo? No. ¿Sí? No. ¿No? Ah, ya. Gracias, Luana. Sí, está este ejercicio, pero lo vamos a saltar porque si no vamos a tener. Pasamos al segundo paso. Entonces ya, una vez que hemos decidido no vengarnos, porque nos hemos dado cuenta de que no va a ser nada útil ni beneficioso para nosotros, pasamos al reconocimiento de la herida y la propia pobreza. Por eso, perdonar no es olvidar. En este paso, la meta es lograr decir con sinceridad con uno mismo, sí, me dolió o me duele esta situación. Es tal vez haber sido este amigo mío extranjero y darse cuenta, pucha que me dolió que me mandaran para mi casa de vuelta. ¿Pero por qué hacemos lo contrario? Porque tenemos muchas resistencias, tanto de la cognición, de nuestra forma de pensar, como de nuestra forma de sentir. Por ejemplo, esta idea de, ¿y por qué recurrimos a estas resistencias? Porque esta herida me duele. Y nosotros le hacemos horquita, bueno, en realidad es normal, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta que las cosas le duelan. Pero lamentablemente para hacer un proceso de perdón hay que reconocer que hay algo que me duele. O sea, si yo quiero sanarme de una apendicitis, tengo que reconocer que me está doliendo aquí la guata y tengo que ir al servicio de urgencia y tengo que dejar que el doctor me toque aunque salte en la camilla, porque si no, si el doctor no se da cuenta de que algo me duele, no me va a operar y no me va a sanar. Aquí es la misma cosa. Si yo no reconozco que hay un dolor que me está causando sufrimiento, es difícil que yo perdone y que permita que Dios me ayude a perdonar. Entonces, ¿qué resistencias tenemos? Por ejemplo, el olvido, esto de, no, ya, se me olvidó, lo dejo pasar. Las falsas justificaciones, ¿no? Tratar de justificar, no, seguramente estaba un poquito alterado, no, son cosas que pasan. El perdón superficial, como, ya, te perdono, tranquilo. O la negación, no, si no pasó nada, si no me pasó. Piola, no me pasó. ¿Así? ¿Sí? Una duda, porque es un tema de dos, ¿verdad? Ya. Porque mucha gente dice, lo perdoné, pero nunca se enfrentó con el otro para que el otro aceptara el perdón y los dos se perdonaran. ¿Existe ese perdón? Sí, lo perdoné, pero no vi nunca más. Mira, existe, pero no es el ideal y no es el más efectivo. Efectivamente vamos a ver más adelante que cuando ocurre que la otra persona o por motivo X no está o no quiere hablar del problema, ahí uno puede optar por perdones vicarios o conversaciones vicarias que sean. Pero lo ideal es que sea una cosa conversada, como usted dice, una cosa de dos. Ese es el perdón que realmente cura en profundidad. ¿Qué otra resistencia podemos tener a querer reconocer esta herida? Es la vergüenza, ¿no? Sentirme tal vez con la otra
por ejemplo, el típico problema de bullying en el colegio, ¿no es cierto?, donde los abusadores humillan al otro y se hacen que se sienta terrible. Entonces, cuando el adolescente o los niños se acuerda de esta situación dolorosa, se acuerda de cómo se siente mal delante del resto que se ríe y le causa vergüenza. Otra resistencia emotiva es la de la falsa superioridad, un poquito esta del perdón asimétrico, ¿no? Entonces ya, yo para hacerle el quite a este dolor, voy y te perdono, pero para que veas que yo te perdono, ¿ah? La idea es que, como lo magnánimo que soy yo, que vengo y te perdono. Y el extremo, o la otra cara de la falsa superioridad, es colocarse en el rol de la víctima. No, siempre me pasan a llevar, esto siempre me ocurre. No. El problema de la victimización es una persona que se queda sentada en el dolor y no hace nada por remediarlo. Justamente, nuevamente, el perdón es un proceso, es un camino que hay que llevar. Si nosotros nos quedamos sentados en la queja, en la autocompasión, en el sentido de que, bueno, será por mi personalidad, será que siempre me pasa lo mismo, nos quedamos ahí haciendo en la poza, llorando, y no nos levantamos ni hacemos camino. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a veces a reconocer esta herida y esta propia promesa? Hay un ejercicio que es muy bonito que se llama recordar con el cuerpo. Entonces, si yo estoy haciendo este camino de perdón, ya elegí no querer vengarme, ya descarté esa estrategia. Tengo que ponerme en contacto con mi propia herida. Necesariamente tengo que recordar en algún momento, por ejemplo, de tranquilidad, un momento de silencio, en mi casa, en algún momento donde me sienta yo tranquilo, voy a tener que recordar este momento, esta situación ofensiva que me dolió tanto. Y se llama recordando con el cuerpo porque justamente cuando uno va haciendo el ejercicio de recordar, tal vez vuelva a aparecer la angustia que me dio en ese momento, vuelve a aparecer la vergüenza, vuelve a aparecer la tensión que me causó. Y justamente en ese momento les aconsejo, les recomiendo que se fijen en esa sensación que ustedes están teniendo. Si sentí la angustia acá, mira la angustia, no le hagas el quite. Por eso es importante que esto sea en un ambiente seguro, en tu casa, en un lugar donde te sientas muy cómoda, con gente, o cerca de gente con que te sientas cómoda o cómodo, para que en el fondo puedas mirar con tranquilidad esta sensación que tuviste. Y así puedes como mirarla como una tercera persona y decir, siento la angustia. Esta angustia es la que quiero que se salga. En ese momento es un momento ideal para establecer un momento de oración también. Y pueden colocarla con una oración sencilla, una oración hecha por ustedes mismos en el momento. Esta angustia que tengo, Señor, ayúdame a sanarla. Ayúdame a mirarla, a aceptarla y ayúdame a compensarla. Con la persona que me ofendió, con la persona que hizo surgir esta angustia, dame tú las palabras para poder resarcirla, para poder aliviarla, para poder resolverla. E incluso, una vez que sientes esta sensación en el cuerpo, anótala en alguna parte, pues te puedo olvidar después. Y después cuando te juntes a conversar con esta persona, con este amigo, esta X persona con la que tuviste el conflicto, puedas entonces, a partir de ahí, partir una conversación. El otro día, en esta situación particular, yo me sentí de esta manera. Conversemos. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, ahí podemos reconocer la propia herida y saber qué es lo que yo quiero perdonar. Darle un nombre a aquella situación de malestar que yo siento. Porque a veces uno, después de una situación conflictiva, se siente con gran malestar. Pero ¿qué? Hay que poner el nombre a esa situación. ¿Qué es lo que me hace el malestar? ¿Me llena el amor propio? ¿Siento rabia? ¿Tengo pena? ¿Tengo angustia? ¿Cómo me dejó esta situación? En el tiempo, ¿qué es lo que más me molesta?
¿Así? Sí. Que me quedé pensando en la parte de la victimización. Ya. Y también cuando yo creo que una persona se hace la víctima, es porque hay un beneficio en eso. Ya. Ella, estoy diciendo ella por la persona, Sí, sí. yo creo que cuando uno se victimiza en una situación que ha tenido, es porque el cambiar ese estado en el que uno está significa un esfuerzo. Y significa un cambio y significa una fuerza, como decíamos antes, una fuerza voluntad de poder salir en esa parte cómoda en que uno la tiene siendo víctima. Yo creo que cuando uno no avanza, hay algo que te frena porque no te deja, ya sea miedo, ya sea, como tú decías, reconocer esa herida, ese dolor que uno tiene en el estómago donde tenga. Claro. Ese cambio que hay que genera el tener que cambiar esa actitud, el que paraliza a esa persona, el que como que la frena. Y es muy interesante ese comentario porque nosotros estamos viendo todo esto desde la teoría, pero también depende, como decíamos al principio, hay caminos como hay personas. Esto depende mucho de la personalidad de la persona del que lo está viviendo, ¿no? Puede haber personas que tengan una personalidad más bien evitativa, calladita, como abocada. Y efectivamente esta persona más que no tiene la fuerza de voluntad suficiente para mirar con esta herida de frente y decir, ya, esto lo quiero enfrentar de otra forma. Tal vez necesita de una persona que le ayude a hacer el proceso. Por eso también esto lo estamos viendo mucho como algo que hace uno, pero también es muy cierto que hay que... Bueno, el punto que viene, creo. Pasamos al tiro de este punto entonces. Es un proceso que hay que compartirlo con otro. Tienes que ayudarte en este proceso, porque como tú mismo mencionabas, puede ser que yo no tenga la fortaleza suficiente y yo como amigo, como esposo, como sacerdote, como acompañante espiritual, puedo darme cuenta de que la otra persona está sufriendo y por sus características de personalidad no tiene los recursos suficientes como para tirar para arriba o seguir avanzando en este proceso. Entonces es muy importante acompañarse en el proceso de perdón. No vayamos solos, por eso somos comunidad, por eso somos iglesia, por eso Cristo no ha llamado uno por uno, sino que llamó a una muchedumbre, ¿no? Entonces, esta visión comunitaria, apliquémosla también a nuestras vivencias espirituales y personales, ¿no? Hay que compartir la herida con alguien, porque si no también está el gran riesgo de que muchas veces cuando nosotros nos dedicamos solo a mirar el problema, hay aristas que nos estamos mirando y ayuda mucho la visión de un tercero para darse cuenta, ¿y tú viste por aquí este otro recurso que podrías tomar? La mirada del tercero puede ser muy útil. ¿Por qué? Para no vivir el sufrimiento en soledad, para revivir el momento con más calma y un ambiente contenido. Un poquito lo que decía adelante, tal vez el ejercicio de sentir con el cuerpo o de hacer consciente el cuerpo, revivir la angustia o la pena o la vergüenza que me dio en su momento la situación ofensiva, puede ser muy angustiante para uno vivirla solo. Entonces tal vez es mejor hacerlo con otra persona o contarle a otra persona lo que viví, lo que me pasó, así capaz de contenerme, ¿no? El único problema que tiene este paso es que a veces es difícil encontrar una persona que me escuche incondicionalmente, que me escuche sin juzgarme, sin agobiarme con preguntas o con consejos. No todas las personas han hecho este curso con niñas, entonces es difícil encontrar una persona que sea así capaz de escuchar. Pero también no solo somos o el marido, la esposa, o un amigo muy cercano, un familiar, una hermana. Siempre es bueno hacerse acompañar un director espiritual, ¿no es cierto? Y esto es lo otro interesante que también ha salido varias veces y me gusta eso, que es un proceso que no lo vivo yo solo, sino que tengo que vivirlo con el que me ofendió, porque es una cosa relacional. Sullivan, un autor, un psicólogo del 87, dijo que para el perdón emocional eran necesarias tres cosas: que el ofensor reconozca su falta, que el ofensor exprese su pesar de que le dolió haberte ofendido, y que el ofensor decida no reincidir. Entonces, cuando el ofensor te da estas tres condiciones, en realidad el perdón emocional es mucho más sencillo, se logra en definitiva. Es interesante como esto también nos lo pide la Iglesia para reconciliarnos con Dios, ¿no? Antes de confesarnos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Examen de conciencia, contrición y propósito de no pecar más. La Iglesia lo vio tantísimos años antes que Sullivan. Entonces,
la otra gran pregunta que también ha salido: ¿qué pasa cuando no se puede? Cuando el profesor no está ni ahí con que yo lo perdone o que por establecer una relación conmigo. Y aquí aparece lo que Montbouquet plantea como conversaciones vicarias, que no le llama así, pero le puso ese nombre, o confiar los ofensores a Dios. A veces ocurre que cuando tienes este amigo con el que compartes la herida, o sea, un acompañante espiritual o un psicólogo, a veces ya esta persona no te quiere perdonar, pero ya, dime a mí lo que tú quieres decirle a esa persona, y el ofensor actúa como debiera actuar el ofensor para conseguir el perdón. Debería reconocer el dolor que le hizo a la otra persona, debería expresar su pesar, etc. Todo lo que hemos dicho que es necesario. En algunas ocasiones esas conversaciones vicarias sirven. También otro ejercicio que puede servir es escribir una carta, escribirle todo lo que uno quisiera decirle al ofensor. Una carta: me hiciste sufrir, me hiciste doler, no. En el fondo, todo lo que tú le gustaría decirle a esa persona, y tal vez echarla o quemarla, o hacer un gesto como de que tú la dejas ir. Eso no es negar, hemos reconocido el dolor, pero estamos dejándolo. Incluso, como dice que al final, lo que tenemos fe en las manos de Dios. Porque ¿qué ocurre a veces? Ocurre a veces que el ofensor no tiene interés en reconciliarse contigo, o se ha ido del país, o ha fallecido, o no le importa. Entonces, pero tú quieres hacer un proceso, ya, de acuerdo. Tú no quieres hacer el proceso conmigo, pero yo lo hago de todas formas porque quiero dejar esta cosa cerrada, esto que me entorpece, esto que me deja caminar, vivir tranquilo, me está causando problemas, yo lo quiero cerrar. Y en última instancia no puede dejarlo a Dios. Señor, lo dejo en tus manos, rezo por esta persona, como decía el Evangelio de hoy día, o el de ayer, no me acuerdo, oren por sus enemigos, por los que le hacen daño, y déjalo a la misericordia de las manos del Señor. No es lo más ideal, lo ideal sería que hubiera una reconciliación persona a persona, pero cuando no se puede, tampoco podemos forzar las cosas. Cuatro, identificar la pérdida para hacerle el duelo. Esto es interesante, ¿no? Cuando me ofendieron, yo tuve un dolor. Algo me hizo conflicto dentro. Entonces, ¿qué fue lo que perdí? ¿O qué es lo que me duele? Tiene que ver un poquito con el segundo punto de reconocer la herida. Pero ¿qué es lo que me duele? Me hirieron mi amor propio, me hirieron en mi percepción de cómo yo hago las cosas, me hirieron mi confianza. ¿Qué es lo que te duele? Porque nuevamente, si nosotros reconocemos lo que me dolió, yo puedo hacer duelo, yo puedo hacer proceso. No puedo hacer proceso ni duelo ni perdonar en el aire. Tengo que tener algo concreto que estoy perdonando, que estoy trabajando. Y aquí es importante evitar la autoflagelación, es decir, no, es que yo soy tan tonto, no, es que yo siempre caigo en lo mismo, no, es que me han dicho que no tengo que hacer así. Tranquilo, tranquilo. A veces tenemos muchísima paciencia con el resto, pero cuán poca paciencia tenemos con uno mismo, cuán punitivos somos, cuán castigadores somos muchas veces con nosotros mismos. Tente paciencia también. A veces también tente paciencia a tu niño interior. Todos tenemos dentro un niño interior que a veces como que quiere aflorar, a veces un poquito torpe para las relaciones con los otros. No lo retes tanto, no le pegues tanto. Conversa con él, tenle paciencia, enséñale, ríete con él, ¿no? Ese niño interior eres tú también. Reconoce que cuando me ofendieron, no dañaron toda mi persona, sino que dañaron una parte de mí. No es toda tu ser, toda tu persona la que está dañada. Ahora, depende mucho del grado de ofensa, ¿no? Una de las cosas que son más tristes y más desgarradoras para la biografía de una persona son cosas como, por ejemplo, los abusos sexuales, ¿no? Yo, tristemente he visto como médico muchos casos de adultos que arrastran por mucho tiempo mucho dolor, depresiones crónicas, crisis de pánico, etcétera, trastornos de personalidad, porque en la infancia han tenido un caso de estos. En realidad
como no ha sido contenido, no han sido abordados, nunca han tenido una ayuda apropiada, causa todos estos conflictos profundos, ¿no? Pero no todas las cosas son tan profundas ni tan terribles. Hay que tener presente que cuando me pasaron a llevar en el trabajo, pucha, no es como a todas las personas que están atacando, sino que es algo particular. Tal vez hay una persona en el trabajo que te tiene envidia. Pero bueno, la envidia es más un problema de la otra persona que un problema tuyo, ¿no? Y que uno no es el único culpable de la situación conflictiva que tuvo que ver. Las situaciones de conflicto siempre tienen componentes de las dos partes. Y hay que ver que muchas veces las dos partes están en distintas proporciones ayudando, ¿no? No atormentarse demasiado por los fracasos y aprender de ellos. Y hay que tener ojo de que muchas veces estos dolores o estas heridas se abren porque son heridas de la infancia. Ahí ya nos vamos un poquito más en la profunda psicológica. A veces son heridas de la infancia que se reabren en la adultez por alguna situación parecida, ¿no? Estoy en el trabajo y el jefe me dice que soy un inútil, que soy un tonto, pero ¿por qué me duele? Porque tal vez en mi infancia alguien a mí me dijo que era inútil, que era tonto, un profesor, un pariente, quién sabe. Entonces, también es un trabajo bien intenso de cuando uno reconoce cuál es la fuente del dolor, es ¿por qué me tocó tanto esta situación que viví? Padre, Sí. y cuando la ofensa es hacia otra persona que uno ama profundamente, Ya. ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, si hubiera ofendido a una persona que tú amas mucho y eres tú el que no puede perdonar al tercero de allá. No, el otro también puede ser. Ya. O sea, cuando claro, porque estamos hablando uno a uno. Sí, exactamente. Pero cuando alguien ofende, por ejemplo, a la señora La señora, sí, o al hijo, sí. es más difícil perdonar eso, es más, a mí me cuesta mucho más. Me imagino. No es, pero es una cosa personal. Pero ¿qué pasa cuando hay tres? Sí. Bueno, ahí hay tres personas, pero sigue habiendo dos polos. Sigue estando el polo del ofendido y del ofensor. En este caso habrían dos ofendidos. Uno que es el directamente ofendido y el otro indirectamente ofendido. Pero como ustedes son una sola carne, igual es una sola por el matrimonio. No, pero volviendo al asunto, siempre el que es directamente ofendido es el que recibe el daño con más profundidad. Entonces el proceso es más o menos el mismo, parecido, porque en el fondo, como digo, pueden ser dos o tres personas, incluso puede ser una comunidad que está ofendida, ¿no? Pero siempre están los dos polos, el polo del ofendido y del ofensor, y el polo completo es el que tiene que hacer el trabajo. Ahora, es más intenso el trabajo para el directamente ofendido, ¿no? Porque también el que tiene que ver la herida, darse cuenta, porque en el fondo la herida la recibió él, como la persona directamente ofendida. Pero el resto puede ayudarle principalmente con la contención, y también el resto tiene que darse cuenta por qué yo comparto esta ofensa con el ofendido. ¿Qué es lo que a mí también me duele? Es como cuando uno siente vergüenza ajena. Cuando uno ve a una persona que la está pasando mal y dice, uy, a uno también le duele algo, pero hay que ver ahí por qué me está doliendo también, por qué me estoy condoliendo con el otro. Ahora también eso es muy bueno porque habla de que uno tiene capacidad empática, capacidad de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, cuando uno se conduele o sufre con el otro que sufre, es porque uno está percibiendo en parte de su dolor. Uno nunca puede percibir 100% el dolor como el otro, porque el otro tiene su propia capacidad de sentir el dolor, tanto en el cuerpo como en el espíritu o en la mente, ¿no? Pero también cabe que los condolientes, por así decirlo, pasen por el mismo proceso que estamos viviendo. También sean capaces de decir no vengarse, también sean capaces de reconocer, mirar la propia herida, etc. Va a ser con una intensidad distinta al que está directamente ofendido, pero también está invitado a hacer el mismo proceso. Yo creo que en ese caso, padre, Sí. es como muy importante la persona que se ofendía, cómo tome esa persona la situación. Porque teniendo un caso cercano, es como si esta persona hubiera
hubiera actuado de una forma distinta, hubiera habido mucho más odio en su familia que lo que pudo haber sido. Entonces yo creo que también es como la persona que recibió la ofensa, cómo vaya tomando esto y cómo vaya expresándolo también al resto de su familia. Yo creo que eso también ayuda mucho. Claro, en el sentido de que si uno ve que... Porque también uno puede hacer interpretaciones de lo que uno cree que al otro le pasó, ¿no? También uno puede sentir de que, ¡uy, la cosa terrible que te dijo! No, yo lo siento que no fue tan terrible. ¿No? Es algo así, en ese sentido le encuentro toda la razón. Porque si en el fondo, o sea, a mí me hacen una ofensa y yo digo, no, tranquilo, si no le pasa nada, ya, tranquilo, pero igual no te dejes pasar a llevar, ¿no? ¿Por qué no piensa eso? Pero sí, depende también en ese sentido, acojo muy bien su comentario de que depende mucho cómo el objetivo de primera persona vivió la situación, ¿no? Y uno puede ser más aguerrido que la misma persona. Pero por lo general, cuando uno se conduele con el otro, en realidad está invitado a hacer este mismo camino de perdón con él. Y es muy bonito porque también puede acompañar al otro a vivir este perdón por la persona que ofendió. Esto es también muy interesante. Aceptar la cólera o el deseo de venganza. Aquí pone cólera el autor, pero es la ira, la rabia. Y cabe preguntarse, ¿es mala la rabia? ¿Qué opinan ustedes? No bien expresada, es mala. Yo creo que está bien expresada. Yo creo que todos nos podemos enojar, pero ¿qué se hace con esa rabia? Ok, ¿alguna otra opinión? Yo creo que no, hasta Jesús sintió ira. Muy bien, ya. Santa ira. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Hay que saber canalizarla. Ese hijo de piedra. Ya viene con torpedo. Efectivamente, no es malo enojarse, pero como ustedes bien han dicho, lo importante es cómo canalizamos y qué hacemos con esa rabia. ¿Y por qué? Igual este diapositiva es muy mala porque tiene la respuesta acá abajo. Tiene beneficios también la rabia o la cólera, por ejemplo, porque nos permite distinguir cuáles son nuestros verdaderos valores. Lo que nos da rabia es cuando nos tocan algo que nosotros consideramos que es importante, ¿no? O sea, ahí cuando nosotros sacamos, lo ponemos en el caso de la familia, cuando la mamá se enoja, cuando le tocan a sus hijos, ¿no? Ahí se ponen como leonas. Estamos viendo que es lo importante, ¿cierto? Y es muy interesante que nos sirve también para el autoconocimiento. La próxima vez que tengan rabia, fíjense un poquito, ¿qué es lo que me dio rabia? ¿Por qué me dio rabia? Ahí ustedes van a conocerse un poquito más. Esto me parece que es importante para mí. Y a veces no nos damos cuenta, A veces no nos damos cuenta. El otro interesante, que me gusta mucho, es que la rabia nos mueve a reaccionar ante la injusticia. Porque nosotros tenemos rabia cuando nosotros vemos que hay algo que no debiera ser. Digo, no, esto hay que pararlo, esto no puede ser así. Hoy día es 13 de septiembre y la iglesia celebra a un santo que a mí en particular me gusta mucho, que es un padre de la iglesia, que es San Juan Crisóstomo. Y él tiene esta frase que me encanta sobre la rabia. Dice, quien con causa no se aira o no se enoja, peca. ¿Por qué? Porque la paciencia irracional siembra vicios, fomenta la negligencia y no solo a los malos, sino también a los buenos, invita al mal. Les comparto un poquito de experiencia personal. Yo también en un momento de mi vida pensaba que la rabia era mala, que era malo, uno siempre tenía que ser pacífico como Jesús, aguantarlo todo con paciencia y todas las cosas. Pero efectivamente, si tú no te enojas nunca por nada, lo aguantas todo y a veces aguantas cosas que no tienes que aguantar. Contra ti mismo, contra los demás, situaciones de injusticia. Entonces, justamente para eso sirve la rabia. Entonces, si tú no te enojas, cuando tienes que enojarte, ojo, que también puede estar pecando, también puede estar fomentando que otras cosas anden mal en la vida. ¿Sí? Me estaba recordando que en comunicaciones la ira, la rabia es un gran motor para reclamar. Claro. Ahora se utiliza mucho en las redes sociales, pero socialmente la ira es un gran motor. Por eso como que en comunicaciones a los clientes se trata como de contener y de responder y todo eso, por lo que provoca el arrastrar como amasas con la ira. Gran motor. Entonces hay que saber canalizarlo. Lo que hacemos con la ira es lo que a veces puede ser moralmente incorrecto, pero no la ira en sí. Volvemos para atrás. Entonces, cuando yo me siento ofendido, claro que me da rabia, porque algo de esto tocaron algún valor, alguna cosa importante,
Entonces, no pensemos que la rabia es necesariamente algo malo, algo que no le gusta al Señor, etc. Otra cosa es el rencor o resentimiento, porque justamente una de las malas canalizaciones de la rabia es el rencor. Eso sí que no es bueno, porque el rencor es igual que la venganza, mata el alma y la envenena también. También causa amargura en el corazón, etc. ¿Qué problemas tiene el resentimiento o la cólera reprimida? Está el famoso desplazamiento hacia inocentes o hacia uno mismo de la rabia. El famoso dicho de patear la perra. ¿Por qué? Porque claro, pateo lo que no me va a hacer daño y el pobre perro se gana la patada que no merece, ¿no? Uno lo caricaturiza con el perro, pero a veces, ¿cuántas veces le hemos gritado a nuestros hijos o a una persona X por una rabia que no ha sabido llevar? Después los ataques de ira, que me enojo por cualquier cosa, por una tontera mínima, ¡buah!, exploto. O también establezco relaciones de sarcasmo o hostilidad con el otro. Entonces cuando aparece, aquí apareció la no sé cuantita. Ojo, esa es pura rabia que me está canalizando. Y también, es que el padre Pedro me puede dar cátedra, pero puedo pasar el momento aquí para que hable, pero ¿cuántas veces la ira se manifiesta en el cuerpo en enfermedades? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes del mesoblasta? Sí. ¿Cómo sufría el mesoblasta? Sufría enfermedades al corazón, sufría hipertensión arterial, sufría todos estos dolores en el cuerpo, mialgias, etc. Porque es canalización de la ira contenida, la ira mal llevada, que no se expresa. La tristeza que no se expresa también tiene revolución en el cuerpo. La alegría que no se expresa tiene su revolución, etc. O sea, ojo, que somos una unidad. Somos un alma por aquí, una mente por allá y acá el cuerpo. Somos cuerpo, alma y mente que están íntimamente relacionados. Entonces, quinto paso, acepte su ira, reconozca que se enoja, enójese. Pero pasamos ahora al siguiente paso, que es perdonarse a sí mismo. Esto dice, ¿qué tiene que ver perdonarse? Si el conflicto lo tengo yo con el otro, no conmigo. Eso es lo que tú crees. Una ofensa dura destroza la armonía interior. Algo se movió dentro, algo me deja descontento, ¿no? Y puede llevar a serios sentimientos autoflagelantes. De nuevo, no estuve a la altura de mis ideales, bueno, eso es un poquito sofisticado, pero en el fondo hacia allá va el pensamiento, ¿no? Me peleé con una persona en el trabajo, en el metro, me comporté como casi como un animal, como no, yo no soy así, me empiezo a autocastigar, ¿no? Salió lo peor de mí, etcétera, etcétera. Y me gustó mucho esta frase de un pensador musulmán, tiene este nombre aquí, musulmán, que dice que si alguien es cruel consigo mismo, ¿cómo se puede esperar de él compasión por los demás? Yo creo que por aquí está la clave, ¿no? Sí, ciertamente te hicieron doler, tal vez no te comportaste como tú esperarías que te hubieras comportado, pero nuevamente, no te castigues tú, tente compasión, tente un poquito como estaba aquí por ahí, tente perdón hacia ti mismo. Aprovechando que nosotros tenemos la fe, mírate como Dios te mira. Dios te mira como un hijo, Dios te mira con cariño, Dios te mira con misericordia, Dios te reconoce y sabe lo que tú eres, tus límites y tus grandezas. Bueno, pídele a Dios la gracia de mirarte a ti mismo con sus ojos. De ahí va a poder surgir el verdadero perdón a los demás. No puede compadecerse de los demás el que primero no se compadece de sí mismo. No se puede dar lo que no se tiene. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no nos amamos primero a nosotros mismos? Eso ya, vamos a las palabras del mismo Jesús. Y también, hay psiquiatras como Jung que tiene esta viñeta tan interesante. Dice, si doy de comer a los hambrientos, si perdono un insulto o amo a mi enemigo en nombre de Cristo, se trata sin duda de grandes virtudes. Lo que hago al más pequeño de mis hermanos se lo hago a Cristo. Eso lo dice el mismo Jesús en Mateo, ¿no es cierto?
Pero ¿qué haría si yo descubriese que el más pequeño de todos, el más pobre de todos, el más execrable de todos los que me han ofendido, se encuentra en mi propio interior? Que soy yo quien necesita la limosna de mi amabilidad, que soy yo el enemigo que reclama mi amor. Interesante, ¿eh? Como un psicólogo, yo no tenía fe, ¿no es cierto?, hace esta mirada, ¿no? ¿Sí? Estaba pensando en estos rencores que vienen muchas veces como de familia, o de repente nos pasa a las mujeres que no sabemos de dónde nació, pero estamos casi igual. Como que al final, más que perdonar o perdonar, son como las emociones, los sentimientos que quedan y perduran, y muchas veces vienen como casi como de generaciones, o peleas de familia, o hermanos con hermanos, de cosas que al final uno muchas veces no nota ni por dónde viene, ni cómo viene, pero yo a él lo odio, me cae mal, no lo voy a invitar, no tengo idea, son cosas que como que ya se ponen en la cultura o de la familia, o de los lugares, o de... No es tan fácil, porque cuando es una cosa muy concreta uno la puede un poco analizar y uno le puede dar la vuelta, pero cuando está tan enraizado es muy difícil. Sí. Ciertamente que es complicado, pero lo que plantearía este autor que estamos revisando, que obviamente tampoco es el único que ha escrito sobre este tema, ni tampoco es la panacea, digamos, ¿no? Pero lo que él recomendaría sería justamente que aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque sea como a veces muy vago, hay que darse el trabajo de ir al segundo punto, de tratar de ir y reconocer cuál es la herida, porque a veces cuando, así como nos heredamos grandes valores y grandes cosas en la familia, también heredamos muchas veces, como tú dices, rencores, formas de convivir, formas de relacionarse, y a veces no son las formas de relacionarse más saludables o más sanas las que le damos, ¿no? Entonces es un ejercicio bien profundo y a veces bien difícil de autoobservación, tanto de mis mismos sentimientos como de las dinámicas familiares. Es un trabajo grande. Vamos a ir metiendo un poquito en la charla del acelerador porque queda un poquito tiempo. Esto también es interesante, comprender al ofensor. Nuevamente, el perdón es algo de dos polos, ofendido y ofensor. Pero ojo que es imprescindible, especialmente lo dice Montburker, haber resuelto todo lo previo antes de llegar aquí. Bueno, vamos a mirar al ofensor ya no como el sujeto odioso que quiero que se pudra, ¿no? Sino que trato de mirarlo como a alguien que tiene la misma dignidad que yo. Y me gustó mucho que al principio, cuando pregunté qué es el perdón, alguien me dijo por ahí que era importante comprender, que es un ejercicio de comprensión. Porque efectivamente eso es. ¿Y qué es comprender? En el fondo, la pregunta que tiene que contestarse en esta etapa es: ¿estás dispuesto a salir de ti mismo y cambiar tu percepción acerca del que te dañó? Por eso es importante haber subsanado todas las otras etapas hacia atrás, porque tienes que haberte sanado un poquito tú primero, haber aceptado tu dolor, darte cuenta de que hay algo que hay que resolver y que te vas a abrir a ese proceso para mirar ahora al otro y tratar de entender, sin justificar, sin disculpar, porque habíamos visto que eso no es el perdón, comprender qué significa. Primero, dejar de condenar al otro. Ya sabemos que es un desgraciado o que hizo algo inapropiado. Ya basta, suficiente. Conocer mejor sus antecedentes. Tal vez tú no conoces totalmente a la persona que se ofendió, no sabes por qué hizo lo que lo hizo. Tal vez tú lo conversas en la oficina, no, si esta persona siempre tiene este mismo conflicto con todo el mundo, es así. Hay que tratar de entender un poquito, al ser un poquito empático con el otro. Y ojo que ser empático no significa ser tolerante o aguantar todo, eso ya lo hemos visto otras veces, ¿no? No quitar la culpa. Exactamente. Buscar la intención positiva en el otro. Esto lo encontré interesante cuando lo leí, porque uno lo ve ahora primero que cómo era algo positivo en lo que el otro me hizo. Porque a veces el otro actúa mal o rasguña, pero no quería hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el profesor que humilla a un alumno delante de todo el curso, ciertamente que humillar a una persona siempre es malo, pero tal vez él en su pensamiento piensa que es una acción
pedagógica, de que si lo vamos a pasar por esto no va a volver a hacer nunca más lo que hizo. Ciertamente que desde el punto de vista pedagógico, humillar delante del público a una persona nunca es bueno, pero hay que explicarle a ese profesor justamente que hay otras técnicas, otras dinámicas, pero no era la intención tal vez de la persona hacer el mal. Ahora también aquí nosotros nos estamos poniendo en la posición de tratar de buscar el bien del otro, o buscando a veces las personas que son malintencionadas lo hacen y basta. Si está la mala intención, no podemos buscar buenas intenciones donde no las hay. Pero sí, hay que tratar de cierta manera, si queremos reconvenir o reconciliar una situación, tratar de buscar el lado bueno de las cosas. Pero tampoco hay que forzarla, si no la hay, no la hay. Pero esto sí es vital, de controlar que la otra persona sí se habrá hecho sentir mal, me habrá hecho sufrir mucho, pero es una persona que requiere, tiene la misma dignidad que yo, requiere el mismo respeto que yo. Y esto también lo revisamos al principio, ¿no? Este consejo de Jesús. ¿Por qué te fijas en la paja del ojo de tu hermano si no reparas en la viga del tuyo? Porque a veces satanizamos demasiado al que nos ofendió, ¿no es cierto? No, es que este desgraciado, aquí, acá, pero ¿no habrás hecho tú alguna cosa que al otro le obligó a actuar como actuó? Entonces también hay que ser uno cuidadoso con el propio actuar, el propio ser. También lo decía ayer cuando celebraba la misa y comentaba el Evangelio de ayer que hablaba sobre amar al enemigo. A veces muchos satanizamos al enemigo, pero ¿no habrá sido también una actitud nuestra la que ha obligado al otro a tornarse el enemigo mío? Entonces, comprender al ofensor es darse cuenta de que a veces el otro no es tan demonio como pensábamos que es. Bajamos un poquito la revolución. Ahora y lo otro que también es cuando una persona... que cuando uno le molesta algo del otro, es porque también hay algo del otro que uno lo tiene. Entonces también de repente es bueno, oye, ¿cuándo yo he actuado así con otra persona? Porque si a uno le hace sentido o le molesta la actitud del otro es porque hay algo que a uno lo mueve internamente, digamos. Que a lo mejor alguna vez en su vida uno ha actuado de la misma forma que la otra persona. Entonces eso, y uno inconscientemente a lo mejor lo reconoce en el otro y por eso le molesta tanto. Entonces también es bueno pensar en qué minuto yo a lo mejor he actuado así. Y también está el tema de que, aparte uno estamos viendo más que nada cuando uno es víctima, pero muchas veces cuesta más perdonarse cuando uno ha sido el ofensor y no ha logrado sanar y ver este proceso con el que fue la víctima de la ofensa que uno hizo. Y a veces hay personas que le generan cierto rechazo, pero más que algo que uno hizo, le recuerda alguna situación que vivió. Uno directamente o otra persona que le hicieron daño y uno lo vio y no pudo hacer nada y no pudo subsanar. Entonces ahí uno va viendo qué pasa con las ofensas. Entonces lo bueno de ver los pasos y todo, porque hay ofensores, ya falleció la persona o a lo mejor ya no está con sus capacidades mentales, se cambió de país. Entonces hay distintas formas en que uno tiene que ir sanando, y ese tema del perdón vicario que estábamos hablando, eso sirve mucho y a veces para sanar hacia atrás. De personas, por ejemplo, ya tengo un abuelo que ya falleció y su hija fue detenida desaparecida. Y nunca supimos qué pasó con el sobrino, con el primo, con la tía que falleció y todo. Y ese tema hay que sanarlo como familia. Entonces, y quienes lo hicieron desaparecer nunca pidieron perdón, entonces quedamos como que está mal. Pero tampoco nos podemos quedar como familia pegados en eso. Entonces, cómo mirar al otro y seguir siendo ciudadanos, es un tema muy complejo. Exactamente. Y agradezco mucho su comentario, que en realidad enriquece mucho esto mismo, ¿no? Y es muy cierto lo que comentaba usted, muchas veces lo que a nosotros nos molesta o lo malo que vemos en el otro es justamente algo que nosotros tenemos que resolver o algo que nosotros muchas veces hacemos. El octavo punto es encontrarle un sentido a la ofensa. O sea, este aforismo cristiano que dice que de todo mal se puede sacar un bien, aquí también corre. Y esta frase de Montesquieu me gustó mucho. Dice, los efectos nocivos del fracaso
Solo perdona para los que deciden quedarse en el camino y compadecerse de sí mismos. Nuevamente aquí está el peligro de la autovictimización. Si yo me quedo sentado en pucha, no, si siempre me pasa lo mismo, es no avanzar, es quedarse estancado. Entonces lo que invita este punto 8 es, ya mira la situación dolorosa, pero ve cómo puedes crecer a partir de ahí. Y para eso pueden servir estas preguntas, ¿no? ¿Qué aprendes de esta experiencia, de este conflicto que tuviste con esta persona, con esta situación? ¿Cómo te ha hecho crecer esta prueba? ¿Hasta qué punto tu vida toma un nuevo rumbo? ¿Ha cambiado algo tu forma de relacionarte con los otros? ¿Has detectado algo en ti mismo que antes no habías visto? Un poquito lo que comenzamos recién, ¿no? Tal vez lo que te molestó es algo que tú haces, una proyección de algo que te molesta dentro de ti y ahora te vas dando cuenta. La ofensa puede tener también su riqueza si la aprovechamos. Y ahora en los últimos 4 pasos de este camino de Albuquerque nos acompañamos un poquito más del aporte de la fe. Y para perdonar es necesario saberse digno de perdón y ya perdonado. Y aquí hace referencia a la idea que yo repetí hace el principio de que en realidad cuando uno perdona no es que perdona a uno, sino que es Dios el que permitimos que perdone también al que nos ofendió. Nosotros damos camino, damos paso al amor de Dios para que ese amor sea el primero, el que me perdona a mí, y de esa sensación o de esa experiencia de ser perdonado, yo reconozco al otro como alguien digno de perdón. Saberse digno de perdón implica dejar resistencia y dejarse amar por Dios, reconocerse uno digno de perdón también. Perdona al otro porque yo he sido un perdonado. Estas resistencias pueden ser la idea de que yo tengo falta o tengo detalles que Dios no perdona, que Dios no puede perdonar. O también la idea de que no existen las cosas gratuitas, y que nada es gratis, sino que yo nunca podría alcanzar perdón. ¿Cómo le pagaré al Señor para que me perdone? El problema es que si tengo este pensamiento con Dios, también voy a tener ese pensamiento con mi hermano, porque si yo siento que siempre tengo que dar algo para que me perdone, ¿qué espero del otro para poder perdonarlo yo? ¿Qué me tiene que dar el otro? Como esta relación comercial un poquito, ¿no? Yo te perdono, pero si tú antes te disculpas delante de todo el mundo. O también este otro pensamiento que tienen muchas personas de que la sensación de culpa es propia de los débiles. Yo no necesito perdonar nada porque a mí nada me afecta. Yo no necesito el perdón de nada, o también si yo soy el ofensor, yo no necesito el perdón de nada. Yo duermo tranquilo todas las noches porque si el resto se ofende por mi actuar, bueno, el problema de la gente, ¿no? De uno o de otro lado. Entonces, la tarea de este punto 9 es recibir el perdón sin sentirse rebajado o humillado. Cuando yo me coloco en el confesionario ante Dios, muchas veces me coloco de rodillas, pero me coloco de rodillas porque reconozco lo que soy ante Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios conmigo? ¿Qué es lo que va a hacer el Padre con el Hijo en el Evangelio de este domingo? Me levanta, me restituye, me vuelve la dignidad. Y no tengo que sentirme menos por ser perdonado. Del mismo modo, no tengo que sentirme más yo por perdonar. Pero lo que estoy haciendo es revivir o transmitir una actitud de Dios hacia el hermano que me ofendió. A través de mi perdón, Dios también está perdonando a ese hermano que me ofendió. Sabiendo que también ese hermano tiene que hacer su propio camino de perdón con Dios. También es una obra. Pero al saberse digno de perdón y ya perdonado, ayuda a que yo me ponga también en contacto con lo que el ofensor puede necesitar. También necesita sentirse perdonado. Y puede acercarse incluso él a pedirte disculpas a ti. El punto 10 dice dejar de obstinarse en perdonar. Y este punto hace referencia nuevamente a lo que ya hemos dicho,
de que el perdón no es solamente un mero acto de voluntad, no es te perdono porque quiero y ya, estás perdonado. No, el perdón mágico o el perdón superficial o rápido no es sanante. Y este es el aporte de la fe. Nuevamente, no eres tú el único agente del perdón, colaboras con la acción de Dios. Y el autor hace referencia a un episodio donde hablaba de un religioso que se había conflictuado con su superior, con su provincial, ¿no? Entonces, este religioso, como hay que perdonar, como el Señor dice que hay que perdonar, dijo, ya, yo perdono a mi provincial por este daño que me ha hecho. Sí, me ha hecho doler, me trajo de un sitio de misión donde me sentía muy bien, a un sitio donde no me siento nada a gusto, y ya, lo perdono. Cada día en su oración él lo oraba, perdona a mi provincial. Cada vez que lo veía, se te perdona, etc. Pero no sentía paz en su corazón nunca, porque era un perdón forzado, un perdón que él estaba imponiendo. Voy a perdonarlo porque hay que perdonar. Pero hasta que un día, en un momento de oración, abrió su Biblia y cayó justo en Lucas 5:21, que es este fragmento de la curación del paralítico que baja del techo, donde los fariseos critican a Jesús. ¿Cómo puede decir que perdona los pecados si solo Dios puede perdonar? Entonces, cuando leyó este texto, este religioso le cayó la teja y dijo, solo Dios puede perdonar. Hizo una oración donde dejó que Dios perdonara a esta persona que le había hecho daño en su corazón, y con el paso de los días se fue dando cuenta que aparecía el provincial delante de él y ya no sentía esa rabia que sentía antes, y solito fue haciendo el proceso del perdón. Aquí iba con este episodio de la vida real de experiencia del autor, de que no sirve solamente perdonar con la voluntad, hay que dejar que también sea el amor de Dios el que perdone junto con tu consentimiento, junto con tu proceso que has hecho. Y hay que evitar, nuevamente, reducir el perdón a una obligación moral como hizo este religioso. Cuando Jesús dice a Pedro que no hay que perdonar sino 7 veces, sino 70 veces 7, lo que está diciendo, hay que amar o perdonar con la mística de la gratuidad. O sea, no perdonar con cálculo, y perdonar porque el corazón se ha convertido y trata de amar un poco como ama a Dios. Uno perdona 70 veces 7, no porque se sabe el catecismo o porque fue una buena catequesis y aprendió que Jesús quiere que perdonemos. No, perdonamos 70 veces 7 porque nuestro corazón se ha dado cuenta de lo valioso que es perdonar para yo vivir en paz espiritual. Y por eso yo estoy convencido de que puedo perdonar 70 veces 7. ¿Se dan cuenta? El camino es al revés. No perdono 70 veces 7 porque me lo dicen, porque me lo imponen. Perdono 70 veces 7 porque en mi corazón el Señor ha hecho el camino conmigo de enseñarme por qué es necesario perdonar. Ay, pero disculpa, esa frase de solo Dios perdona también puede ser de que una persona va, se disculpa, pide perdón a una persona por algo que ha hecho y le diga solo Dios perdona. Y la persona en ese fondo no está perdonándolo, como que se lo deja a Dios, pero no hace ningún acto de consciente, como decíamos antes, de querer perdonar a esa persona. Sí, por eso quise contar el fragmento este del religioso, porque si no, solito se puede malentender. Sí, también me hace recordar una frase muy frecuente que a mí me llega, de que no, los hombres solamente podemos disculpar, solo Dios perdona. Sí, justamente una mala interpretación de este fragmento, ¿no? O sea, niega que nosotros, como somos imagen y semejanza de Dios, también podemos asemejarnos a Él o imitarlo en el acto de perdonar. Y sabiendo que, si bien es un acto de nuestra propia voluntad, necesitamos de la ayuda de Dios para perdonar verdaderamente. Una síntesis que me parece importante. Montbourquet dice que estos 12 pasos son uno que prepara sucesivo. O sea, tú no puedes hacer el paso 10 si no has hecho el paso de 1 a 9. Por eso tú llegas a esto después que has hecho los demás. Y él lo divide bien claramente. Los primeros 4 son los pasos sobre el problema. Yo soluciono el problema que me duele, que tengo rencor, tengo venganza, que tengo la herida. Primero 4, el problema, lo negativo. Segundo 4, de 5 a 8,
son sobre el sujeto, la persona. Tengo que sanar mi persona, mejorar mi visión del tú, yo, tú, todo su sujeto. Problema, objeto, problema, sujeto, o sea, el tema relación sujeto. Y los últimos 4 son eso de la gracia, de la fe, que tengo otro horizonte, un horizonte, pero tú llegas al otro horizonte después que has trabajado el objeto y el sujeto, si no, no llega nunca a este punto. Esto suena como el holograma, como el proceso evolutivo de la vida, porque lo estaba pensando precisamente qué sucede en el caso de culturas o de países, por ejemplo en Chile, que tenemos el caso de lo que mencionaba Melba, de que hay gente que todavía a los casi 50 años del golpe militar todavía hay un país herido, con rencores, sin poder superar una situación. Y por otro lado se nos está presentando esta situación de la iglesia en que ha habido también rencor, o sea, ha habido heridas y graves, pero la iglesia se está haciendo cargo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un país? No sé de qué manera se ha hecho cargo en estos 40 y casi 7 años, que todavía persiste el rencor. ¿Te fijas lo que hablaban? Entonces, hay una mirada acá que parece que en el proceso evolutivo de Chile como nación, o quizás de otros casos en el mundo, no se están viendo los signos del avance, no se están viendo no sé qué está pasando con el desarrollo, o a lo mejor faltan más aportes de gente que esté en la última etapa, que tenga un nivel de horizonte mayor y que a lo mejor faltan cristianos que seamos más cristianos, no sé. Sí. Pero tú dices un problema muy complejo porque es un problema de sociedad que busca reconciliación, ¿no? Aquí los polos que veíamos del ofendido y del ofensor son millones por un lado, miles por el otro. Entonces, justamente, claro que todos vayamos en el mismo proceso es bastante más complejo y requiere mucha magnanimidad, ¿no? Tener un alma muy grande. Padre, disculpe, ¿Sí? ¿por qué, no sé si solo me pasa a mí, por qué pareciera que cuando se ofende la honra cuesta tanto perdonar? Porque te tocan el meollo de tu imagen personal, que es el amor propio. Y por ejemplo, ya, si uno estaría dispuesto, abre su corazón a perdonar y todo, pero sin embargo la otra persona no, es como, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? No ha hecho nada. Eso pareciera que más duele aún. Claro, porque en el fondo es algo que es muy importante para ti y tú aprecias que no es tan importante para el otro. Entonces, como veíamos delante con lo que decía Sullivan, una cosa importante para el ejercicio de la ofensa es que el ofensor reconozca que hizo algo mal y que le dolió haberte dañado. Entonces, cuando el otro no crece en esa parte, no se puede construir relación. Entonces, es complejo eso. Por eso duele tanto, porque toca mucho el centro de tu propia autoimagen. Los últimos 2 puntos siguen en el campo, como utilizó el Padre Pietro, de la fe, es abrirse a la gracia de perdonar. Mirar, pasar también desde nuestro Dios justiciero, el Dios que castiga, al verdadero Dios, que es el Dios que nos presentó Jesucristo en el Evangelio, este Dios más misericordioso, que exige, pero es misericordioso. Mirar cómo se comporta Jesús, por ejemplo, con la samaritana, con Zaqueo, con María, no con la Virgen María, sino con la pecadora del perfume, ¿no es cierto? Interesante ver cómo Dios siempre mantiene la iniciativa en el perdón, ¿no? Es Jesús el que le habla a la samaritana y le dice, tengo sed. Es Jesús el que dice, Zaqueo baja, etc., ¿no? Y reconocer que el perdón no es un mero acto de la voluntad, es ante todo fruto de la conversión y de la apertura a la gracia de perdonar, ¿no? Nuevamente hace referencia a una etapa anterior, como decía Padre Pietro, ¿no? Cuando nuestro corazón está convertido, nuestro corazón es capaz de reconocer esto de acá de la importancia del perdón y que te perdono porque te amo, en definitiva, porque quiero reconstituirme en relación contigo, y que efectivamente podamos dar paso al verdadero perdón. Y para mirar este punto es bueno, tarea para la casa, revisar la parábola del deudor sin piedad en Mateo 18, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo efectivamente Dios espera que nosotros nos comportemos no como aquel que no perdonó a su compañero una deuda muy chiquita, sino como el rey que perdona todo
que hace cuenta nueva, pero vamos caminando un proceso nuevo. Y la última, algo que también vamos a pasarlo rápido porque lo conversamos al principio. Una vez que ya ha ocurrido el perdón, ya se han conversado las cosas, se han acogido mutuamente, hay que decidir, y para eso esta decisión necesita mucha paz y mucha libertad interior del ofendido y el ofensor, decidir cómo va a continuar nuestra relación. Pero no con la fantasía de que la relación va a seguir tal cual como era al principio, aquí no ha pasado nada. No confundir perdón con reconciliación. Tenemos que ver qué es lo que cómo va a seguir nuestra relación aquí en adelante. Una reconciliación que hace crecer al ofendido y al ofensor, que al ofensor le va a ayudar a no volver a tropezar con la misma piedra, y el ofendido también la misma cosa. ¿Ven? Un poquito lo que veíamos en unos pasos atrás, cómo este altercado me ayudó a crecer, a mejorar. Y en algunos casos, por doloroso que sea, también lo mejor para los dos es, bueno, esto se quebró. Si yo te perdono, yo acepto tus disculpas, ¿no es cierto? Entiendo lo que pasó, pero aquí se quebraba una confianza, por ejemplo. Aquí se ha destruido algo que para mí es importante dentro de una relación de personas y que no puede seguir así. Tú has visto, ¿no es cierto?, con la ira, con la rabia, que hubo un valor que se pasó a llevar. Entonces, si es un valor demasiado importante, puede ser que sea necesario y más saludable partir por caminos distintos. Ayudarte. Exactamente. Y como bonus, es importante para nosotros como seres materiales, ¿no es cierto?, en el tiempo y en el espacio, celebrar el perdón. No sé, salgamos a alguna parte, veamos una película, no sé. Cada uno verá desde el punto de vista, se darse la mano suficiente, hacer que otro sea testigo de la situación reconciliatoria. ¿No? Es bueno darle cuerpo, darle ritualidad a los pasos importantes de nuestra vida. Y cierro con esta frase de un predicador francés del siglo XVIII-XIX, que es bien bonita. Dice: ¿quieren ser felices un instante? Vénganse. ¿Quieren ser felices siempre? Perdonen. Muchas gracias.